Buenas noches. Ahorita vamos a empezar el tema que es la sociología. Vamos a ver un video para introducción de este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la sociología. ¿Y qué es la sociología? Bueno, decir que la sociología es la ciencia social dedicada al estudio de las sociedades humanas, es decir, sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio y de conservación, tomando en cuenta el contexto histórico y cultural en que se hallan insertadas. También decir que en este sentido, la sociología se encarga de estudiar y analizar y describir la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas que se verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades sociales. Y por último, decir que para ello, la sociología se vale de distintos métodos de investigación. Por un lado, el método cualitativo enfocado en la descripción e interpretación de los fenómenos y por el otro lado, el método cuantitativo más volcado en las representaciones estadísticas de los fenómenos sociales estudiados. Continuemos hablando un poco más sobre esta sociología, particularmente hablar sobre su historia. Bueno, para comenzar, decir que la historia de la sociología es relativamente breve, por ser una ciencia joven. Sus inicios formales provienen de las ideas plasmadas en la Ilustración, desde el siglo XVIII al siglo XIX, que proponían la posibilidad de analizar las sociedades humanas aplicando métodos tanto racionales, científicos y también mensurables. También debemos decir que por su hincapié en lo racional, inicialmente fue llamada fisiología social o física social. Sus fundadores formales fueron Henry de Saint-Simon y Auguste Comte, siendo este último quien la rebautizó como sociología en 1838. Y por último decir que se considera que la sociología surgió como reacción a la llegada de la modernidad. En el nuevo mundo secular, racional y urbano, podía crecer como disciplina gracias a la aportación teórica de los filósofos como Marx, Durkheim, Weber y el propio Comte. Continuemos hablando un poco más sobre esta sociología, particularmente hablar sobre su objeto de estudio. Bueno, decir que el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana, tanto individual y colectivamente hablando, mediante la aplicación del método científico a sus estructuras y también formas de organización y conductas. También decir que la sociología aborda al hombre como un ser social y busca cubrir todas las aristas que parten de ahí. Formalmente se conoce como la ciencia que trata las condiciones de existencia de las sociedades humanas. Pero profundicemos un poco más para saber cómo estudia o aborda el objeto de estudio. Y la respuesta está que estos estudios pueden darse en base a dos perspectivas distintas que son las que veremos a continuación. Por un lado tenemos a la microsociología, centrada en la interacción social cotidiana y a pequeña escala, o sea, cara a cara. Se ocupa de los individuos, sus familias y las unidades mínimas en que se puede concebir una sociedad. Y por el otro lado tenemos a la macrosociología, es decir, que esta apunta a los sistemas sociales y poblaciones a gran escala, haciendo grandes abstracciones teóricas y prestando atención a la estructura social más que nada. De ese modo aborda temas como la guerra, la pobreza, el desarrollo, entre otros. Continuemos hablando sobre la importancia de esta sociología. Bueno, decir que la sociología se convirtió rápidamente en una herramienta útil para el diagnóstico de las sociedades, es decir, para comprender de un modo más profundo y abarcador cuáles son los problemas a los que una sociedad se enfrenta y desde qué perspectivas distintas se la puede analizar.
Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Ya he visto este video de qué es la sociología, dónde proviene, su objeto de estudio. Pregunto, ¿qué es la sociología? Bueno, para mí la sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales sobre individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos y culturales. Exacto. La sociología proviene en los tiempos de Francia, allá por los años en los años 1700, pues, ahí por la Revolución Francesa. Unas personas tenían la idea de hacer algo que estudiara los comportamientos del comportamiento de una sociedad. Entonces eso que querían porque ya había sucedido el acontecimiento de la Revolución Francesa. Entonces, eso surge la sociología. Así como ha habido un montón de personas importantes como Durkheim, Max Weber, entre otros, ¿verdad? Personajes importantes en la sociología. El objeto de estudio de la sociología es una ciencia. La sociología es una ciencia que tiene un objeto de estudio, que es la sociedad humana. Entonces, eso sería la sociología, ya que estudia los comportamientos humanos, como vimos en el video. Aquí, como dice, para ello la sociología se debe de distintos métodos de investigación. Por un lado, el método cuantitativo, enfocado en la inscripción interpretación de los fenómenos, y por el otro, el método cuantitativo, más volcado en la representación estadística de los fenómenos sociales estudiados. La sociología es como más investigativo, como dice aquí, cuantitativo y cualitativo. Vamos a ver el siguiente es los, los tipos de conocimiento, si no me equivoco. Que los tipos de conocimiento está el vulgar, el conocimiento científico. El conocimiento se divide en vulgar y científico. ¿Qué es el conocimiento vulgar? Bueno, para mí el conocimiento vulgar eh, puede surgir a partir de la opinión de las personas que nos rodean. Eh, puede ser aquellas formas de saber que se desprenden de la interacción directa y superficial con los objetos de la realidad. Claro, eso es el conocimiento vulgar, ya que son las opiniones de la persona que dicen esto y lo otro, y no es algo que se puede decir que científico, es lo opuesto a lo científico. Un ejemplo como conocimiento vulgar puede decir que cuando esté enfermo alguien te dice, "Ah, no, tomate esto, este es bueno para", y tal vez solo es
algo que no se ha comprobado que sea bueno para la salud, pero porque tuvo de generación en generación, ese conocimiento vulgar se ha ido manteniendo. Todavía en la actualidad se usa el conocimiento vulgar porque esto se dice que esto es bueno, esta medicina es buena. No, hay que arreglarlo así porque a mí me dijeron así desde hace años y así. ¿Qué es? También quiero preguntar, ¿qué es conocimiento científico? Puede ser el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante este método científico. Exacto. Eso es método científico, es contrario al conocimiento vulgar. Y el científico se prueba, se evalúa, uno observa. Así, un ejemplo de conocimiento científico podemos decir cuando hace alguna medicina, usa ese conocimiento científico, necesitarían saber los tabla de, donde está de elementos para saber hacer una medicina, para saber cuánto calcio, cuánto y lo otro, y saberlos combinar. Eso lo enseñan bastante en la clase de química, que se divide en vulgar y científico. Vamos a ver un video como para llenando más de conocimiento. Bienvenidos a EarthNotes. Los seres humanos desarrollamos el conocimiento de distintas maneras para obtener información que nos sirve en la vida diaria. En este video hablaremos de los tipos de conocimientos y cómo se han usado durante toda nuestra historia. Conocimiento filosófico. Este conocimiento se da cuando nos ponemos a reflexionar acerca de la vida y de nuestra realidad. También es cuando observamos nuestro entorno, así como los fenómenos naturales o sociales. Este tiene como finalidad explicar el porqué de las cosas. Por ejemplo, Nicolás Copérnico en el Renacimiento desmintió que la Tierra era el centro del universo. Esto debido a que observó el cielo y se dio cuenta que en realidad nuestro planeta y los demás giraban alrededor del Sol. Conocimiento empírico. El conocimiento empírico se basa totalmente en la experiencia que una persona pueda tener con algo o algún objeto. Este conocimiento puede ser tan sencillo como cuando de niños aprendimos por experiencia que el fuego quema, o tan complejo como cuando una persona trabaja por mucho tiempo arreglando computadoras, que se vuelve un experto. Pero eso no quiere decir que haya estudiado computación, sino que a base de prueba y error ha adquirido la información necesaria para hacerlo como un profesional. Conocimiento científico. Este conocimiento necesita de cosas observables y medibles para decir que algo es verdad o cierto. Por ejemplo, con un experimento se puede saber si un dicho es verdad o no porque se puede ver y tocar. Las personas que piensan científicamente no pueden decir que algo es verdad sin antes haberlo comprobado. Alexander Fleming, el inventor de la penicilina, el medicamento que nos ha salvado de muchas enfermedades, hacía experimentos cuando por error descubrió un hongo que mataba bacterias. Después de muchas pruebas, comprobaron que podía usarse en humanos. Conocimiento intuitivo. Es un tipo de conocimiento en el que se actúa conforme a vincular experiencias e ideas, pero sin ser necesaria la información previa de que es verdad, es decir, se actúa conforme a la intuición. Por ejemplo, ¿sabías que los bebés aprenden a sonreír cuando están felices por medio de su intuición natural? Conocimiento religioso.
El conocimiento religioso empieza en el momento en el que el hombre intenta explicar un fenómeno natural con su creencia en alguien superior. Aquí son muy importantes las creencias y la fe en la religión de la gente. Igualmente, el sujeto acepta los hechos tal y como suceden. Nunca pedirá una explicación por parte de un científico. Por ejemplo, en la época prehispánica, cuando llovía o dejaba de llover, creíamos que era el dios Tlaloc, era el causante, y por eso le dábamos tributo para que nos ayudara con nuestras siembras. Conocimiento directo. Se basa en la experimentación directa con el objeto de conocimiento, obteniendo información de primera mano respecto a dicho objeto a través de nuestro sentido. Por ello, no se depende de la interpretación de las personas. Es decir, si vemos una silla, sin necesidad de que nadie nos diga nada, entendemos que nos podemos sentar y que si está hecha solo de madera será incómoda, pero si tiene un cojín será agradable el estar mucho tiempo en ella. Conocimiento indirecto. Es cuando aprendemos sobre algo a partir de otras informaciones o debido a lo que nos cuentan otras personas. Por ejemplo, muy pocos de nosotros hemos visto un canguro, pero cuando nos imaginamos uno, sabemos que son grandes, se paran en dos patas y tienen una bolsa para guardar a su bebé. Ahora sí, ¿qué tipo de conocimiento es el más importante para ti? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale un me gusta. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos! Y vemos ahí en ese video que hay más tipos de conocimiento religioso, conocimiento empírico, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos bastante que no solo ese tipo de conocimiento, hay varios. Ahora entrando a la otra diapositiva, vemos la fase del método científico. Esto ya es del método científico. Quiero preguntar, ¿cuáles son las fases del método científico? Las fases del método científico son la observación, le sigue la investigación, que aquí es cuando buscamos información, construimos ideas y conceptos de algo que desconocemos totalmente. Le sigue la hipótesis luego, que puede referirse a la unión que hay que hacer de la información recopilada, donde luego elaboramos hipótesis acerca del fenómeno. Le sigue el experimento. Siguiente sería el análisis de datos y finalmente llegaríamos a las conclusiones. Exacto, eso es una fase del método científico. Van de una a la otra, así 1, 2, 3, 4, 5, hasta que termina. En el siguiente video, siguiente diapositiva, vemos un ejemplo sobre este método científico, ya que experimenta sobre plantas, cualquier cosa. Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Queridos Timmy Móvil, ¿qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolver. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos.
Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo. Y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se la regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro, para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea, y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. ¡Ugh! Y vemos en este video un experimento sobre las plantas. Son varias plantas y varias plantas, la variable cambia, como dice aquí en este video, que uno le riega 3 veces, una vez, y así sucesivamente. Entonces se lleva a la conclusión, ¿cuál es mejor? Hacerse una hipótesis, como dice en este video lo explica muy mejor. Entonces eso sería el método científico, ya que experimenta con cualquier cosa para sacar una conclusión. Y son paso a paso, no como el conocimiento vulgar.
Ahora para el siguiente video, antes de esto, primero, eh, estos métodos científicos divulgar es parte de la sociología porque estudia una sociedad por medio de eso. En la siguiente ya es una sociología en la actualidad. A ver si se utiliza la sociología, a ver si se utiliza en la actualidad, si todavía se puede usar. Aquí en este video lo explica todo. La sociología es parte de la actualidad. Empecemos por comprender qué es la sociología. La sociología es la ciencia que se ocupa del estudio de la realidad social. Es el estudio de la vida social humana, de los grupos y tiene como objetivo nuestro propio comportamiento como seres humanos. La sociología se parece bastante a aprender a manejar un libro. Cuando sabes hacerlo, parece fácil, aunque increíblemente difícil de explicar a otra persona. En otras palabras, la sociología consiste en explicar algo que parece obvio, cómo funciona en nuestra sociedad, a personas que no entienden lo complicado que es. ¿Por qué es importante la sociología? Nos permite ver el mundo social desde una perspectiva, comprender realmente cómo la diferencia que existe entre las sociedades. Para entender el presente, la sociología estudia el pasado y los diferentes procesos por los que ha atravesado un determinado etnia o grupo social. También analiza todos aquellos factores económicos, políticos, sociales y artísticos que todavía le impactan. En consecuencia, se defienden sus patrones de conducta y pensamiento. ¿Cuál es el rol en la actualidad de la sociología? Realmente no, pero lo que más impacta y lo que más desafía los que han trabajado en diversos pueden investigar de las tienen programas, desarrollan ideas escritoras, realizan misiones, pero no tienen información detallada que les ofrece una estabilidad que con seguridad la mayoría de la población para la cual en teoría se trabaja en la. El segundo factor es la salud. Es fundamental estar preparados para combatir las nuevas plagas con las que vivimos actualmente y también poder adaptarnos a ellas. Muchas de ellas inducidas por el gran capital en forma de grandes farmacéuticos. Debemos trabajar con los psicólogos y rescatar las antiguas formas de vida. En la educación, anteriormente era un proceso irregular para empezar nuevos retos, pero en la actualidad, con la pandemia, es necesario retirarse de las actividades colectivas.
Ahí vemos el impacto. Una de esas más importantes es la salud, lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia, ya que estudia la sociedad por medio de una pandemia también. Vemos también, la sociología en la actualidad también puede estudiar la política también. El, si usted ve en la tele, cuando pregunta un conocimiento o una manifestación, lo preguntan a un sociólogo. La sociología también se puede estudiar actualmente en la universidad para trabajar también, sirve también para estudios que se pueden hacer en la actualidad. La inmigración también es un acontecimiento para estudio de la sociología, entre otros, ¿verdad? Aquí este video también explica bastante sobre estos tres importantes para que como acontecimientos en la actualidad de la sociología. Creo que eso sería todo sobre el tema de sociología. Este, importante para ustedes que investiguen bastante sobre los personajes importantes de sociología como Max Weber, entre otros, ¿verdad? Así como que, que investiguen sobre algún acto actual para un estudio de un sociólogo, para que le estudie ese acontecimiento de la actualidad. Eh, también investiguen sobre algún otro experimento de un método científico que hagan, así como el video de las plantas. Investiguen, es bien importante para ustedes. Espero que sea de importancia este tema y que sea bueno para sus conocimientos. Buenas noches.